Buenos días, 3 de febrero del 2019. Ahí viene Vicky a saludar, o sea, casi de ahí. Le encanta salir en cámara. Buenos días a las seguidoras y seguidores del canal. Volvemos, el hombre desde que es hombre, o el mundo desde que es mundo, volvemos a lo de siempre, a que algún país que se cree el dueño del mundo, el sheriff del mundo, pues intente hacerse cargo de un país, no voy a mencionarlo, que me parece que es la primera reserva, una de las primeras reservas de petróleo del mundo. Y siempre se utilizan los medios, porque la gente poderosa tiene medios de comunicación, y se da una imagen igual a veces un poquito sesgada. Yo creo que, no por posicionarme con nadie, pero creo que los países deben de decidir su futuro. Y si algún país o algunos países se creen más que otros y quieren definir el mundo, o quieren conquistar y hacerse dueños de todo el mundo, que también se metan con países que igual llevan, si se están a solucionar problemas de hambre, como dicen, de inseguridad, de escasez. Digo yo, ¿por qué no se ven países que no tienen nada? Que lo único que tienen es hambre y muerte. Hay países que llevan muchos años en guerras que son el día a día de niños, de personas de mayores, de inocentes. Pero como no tienen nada, pues ahí los dejamos morir y no actuamos para cambiar este tipo de régimen, porque a veces interesa a los que venden armas o a otros intereses no tan humanitarios como a veces pretenden. Ninguno de los que quiere cambiar algo, a veces o casi siempre, es para el bien común. Pero a nivel general en casi todo, los políticos, los religiosos, nos mandan o vamos a su llamada para defender sus intereses. Porque ahí están los datos desde que la humanidad es humanidad. El que es pobre con un régimen azul, verde y de colores. Y lo triste es que normalmente son los pobres los que se mueven para cambiar regímenes que después no le van a favorecer. Nadie, por tristeza, o casi nadie, hace nada por nada. Y si se cambia de un régimen que igual ya está muy maduro, igual vamos a otro régimen más verde y vamos a ver que va a haber la misma inseguridad para los de abajo, la misma falta de trabajo, el mismo hambre y la misma dejadez que tenían con el gobierno anterior. Que no nos engañen, que a veces los que más tienen, a veces no siempre, nos engañan diciendo que van a cambiar el mundo, pero siempre que lo cambian es a favor de ellos. Bueno, y nada más, que me meto en políticas y no es lo mío, pero bueno, de algo tiene que servir este canal para decir al mundo, o a unas pocas personas, que no todo vale, que no todo es política, que no todo es dinero y que no todo es avaricia. Que hay gente que piensa que hay otro mundo posible, que es que pasa hipotéticamente de un reparto de la riqueza, de que nadie pase hambre, de que alguien, si tiene una enfermedad, se pueda curar, y de que casi todo el mundo tenga las mismas oportunidades de desarrollarse en esta vida. Y eso pasan los siglos y no se arregla. Bueno, nada más. Voy a cortar, pero es lo que nos queda a veces, hablar por estos medios que, entre comillas, aún nos dejan hablar, porque en otros medios la censura existe y se ataca directamente a quien interesa por intereses, ya os digo, siempre políticos o financieros. Pero bueno, a ver, después decimos que vivimos en libertad, pero bueno. Os quería hablar, quien conoce este canal y lo sigue desde hace muchos años, que no son tantos, que son 10, Camino de 11, siempre me escuchó hablar alguna vez de la historia del Haya y del Yingo. Y hoy estoy con uno de los ejemplares de Haya, que ahora en invierno pues muestra lo común en estas especies, que es que la hoja del año anterior se mantiene casi en su totalidad, en algunos ejemplares, en otras se cae porque es un árbol caduco, pues se mantiene
hasta la mayoría de las hojas hasta el próximo brote primaveral, que es muy espectacular. Es curioso. Yo decía, en este vivero que comento siempre de Sabarís en Bayona, si visitáis Vivero Sabarís, que yo, ignorante de mí, me dirigía al encargado, que es el mismo a día de hoy, y le preguntaba cómo tenía un árbol que era un bonsái muerto. De ahí, fijaros la ignorancia. Y él me decía que de muerto nada. Me comentaba la característica del haya, del fagus. Este árbol no se puede cultivar en todas las latitudes. A veces tenemos árboles muy bellos, pero la desgracia es que no podemos cultivarlo en nuestro entorno. El haya necesita inviernos fríos, aguanta muy bien las nevadas. Y si no tenemos inviernos fríos, si tenemos un clima tropical o un clima de suave todo el año, pues el haya no puede cultivarse. Se dice en la naturaleza que el roble es el rey y el haya es la reina en los árboles. Y los cuidados son muy sencillos. Usted ha hablado muchas veces de ellos. Necesita una tierra ácida, sí que le encanta. Una tierra que drene bien. Y las vasijas normalmente que tengan un fondo bastante, que tengan bastante altura, porque le gusta, son árboles en el entorno natural, cuando están en la naturaleza, son árboles que alcanzan grandes dimensiones, y de ahí que si los transformamos a maceta, necesiten no estas vasijas tan bajas, sino unas vasijas ya medias o altas. Que hay bosques, también, ahora va a decir, no, es que yo lo cultivo, pues sí, pero que hay bosques en lajas incluso de haya, y en macetas más planas donde se hacen bosques con varios ejemplares de haya. Pero si están a nivel, que decir, de ser un ejemplar único, pues mejor macetas un poquito más altas. Esta, si veis, es una maceta sin esmaltar, que yo creí que era muy bonita, y ahí la tuve. Necesitan semisombra, no aguantan nada bien el sol directo, necesitan el sol de la mañana, porque si no se queman las hojas. Incluso en verano, cuando hay estas corrientes de calor, estos golpes de calor que podemos llamar, se suelen quemar las hojas. Veis que parece que pasó un soplete, o lo que vamos con mechero, algo de calor. Hay quien sombrea, que los tiene, bueno, hay la posibilidad en su terreno, pues le mete una malla de sombreo para protegerlos del sol. Después, otra cosa que llama la atención mucho en el haya es que tiene la corteza muy delicada. Yo una vez en una publicación, un japonés, no sé si era Naka, bueno, un maestro japonés, mostraba cómo dirigir, cómo alambrar una haya de menos dimensión, de menos grosor que esta, con el alambre, pero antes protegía la corteza del árbol donde iba a pasar el alambre con papel de cocina. Me llamó mucho esto la atención, pues sí, es real. Siempre tenéis que proteger o con rafia o con papel de cocina mismo, o podéis proteger el alambre con el mismo papel. Este hombre enrollaba el alambre, recuerdo, me parece, enrollaba el alambre con papel de cocina, porque es verdad que es muy delicada la corteza de un árbol tan sobrio, pues la corteza del haya es muy delicada. Casi no la atacan plagas, cochinilla algodonosa si hay mucha humedad y no respetamos el suelo, que no esté muy húmedo donde está el árbol, y rara vez aparece la cochinilla. Pero de resto es un árbol muy robusto, respetando la delicadeza de su corteza. Y nada más, para mí, ya os lo digo, es un árbol precioso, da unos frutos que muchos animales, las ardillas y otros animales, les sirve de alimento, que son los ayucos. Alguna vez los habéis visto, son como así como especies como piñones, pero un poquito más mayores y triangulares, con 3 caras, estos ayucos. Y se puede multiplicar por acodo. Este es un acodo. Si os seguís, ya digo, si vais al principio del canal, podéis ver cómo se realizó este acodo. Este ejemplar es realizado a través de un acodo de esqueje y de semilla. De semilla hay que estratificarla 2 meses, y normalmente se consiguen ejemplares. Os tengo hablado de las hayas, de las hayas, esta es la europea, la silvática, pero la crenata, que es la japonesa, se utiliza mucho en bonsái y es muy bonita. No tenemos que hacerle nada, porque hay quien deshoja las hayas, pero la crenata no hace falta, porque es una hoja muy diminuta, tiene una hoja uniformemente
pequeña. Entonces la haya japonesa se utiliza, los japoneses, claro, desde su zona la utilizan mucho más para bonsai y quizás sea más espectacular. Hay el haya cobriza, la hoja roja, y hay el haya de hoja variegada, que es una hoja de color verde y amarilla, en tonos verdes y amarillos, que también es muy bonita. Y nada más, si queréis tener un haya, ya os lo digo, en zonas donde los inviernos hasta incluso nieve o alcancen bajas temperaturas. Y la poda, que aún no la hice, la poda se suele hacer en invierno, ahora en estas fechas. La poda para definir un poquito el árbol. También se puede alambrar ya a principios de primavera, siempre protegiendo el alambre o la corteza. Y nada más. El trasplante en estos ejemplares, yo lo hago anual, pero aguantan bien 2 o 3 años sin trasplante. El crecimiento de la raíz es lento. Y ya os digo, la tierra que drene bien no soporta los encharcamientos de agua. Y nada más. Y Vicky vuelve aquí, que está nervioso, que quería dar un paseo y va a tocar y a dar un paseo. Y también recordaros que ya en febrero, yo creo que incluso algunos ya lo habéis hecho, pero la mejor época para podar los rosales aquí en Europa, aquí en España, es en el mes de febrero. Bueno, nada más. Ser felices, y seguramente queréis ver la corteza más de cerca, perdón. Yo la voy a mostrar, que la tuve que la corteza en la zona donde estaba cogió el típico verdín de la humedad y tuve que cepillarla. Si veis algunas zonas verdes, es el resto de verdín. La corteza es así marrón clara en algunas zonas y marrón oscura en otras. En las ramas más jóvenes, marrón claro; en el tronco y ramas más viejas, marrón oscuro. Vamos a verlo más de cerca. Yo lo digo, que nos engañen, que nos manipulen, ver más allá, que a veces nos dan solo la mitad de la parte que le interesa a muchos y no vemos la otra mitad, que igual es la que es más válida. Bueno, vamos a ver el árbol más de cerca. Ser felices, por lo menos intentarlo. Literalmente, y ahí veis que parece que las hojas pues se pegan aún al árbol. Vamos a ver la copa un poquito más hacia arriba. Es que hay una maraña. Este árbol necesita ser alambrado, podarlo, que también los mostraré ya cuando es un trabajo de años. El bonsai siempre es trabajo, siempre está trabajando en él. Es una obra inacabada, es una obra que está siempre en construcción. Ahí veis que os decía el brillo. Y ya veis, es curioso, a ver si se puede distinguir en la pantalla, pues unas vetas, si veis en la base del tronco unas vetas, eso es cuando empieza el árbol a hinchar, a crecer, pues estos son como callos de crecimiento. A ver si se puede ver, no, nos está dando el sol, igual no tengo mucha luz, a ver si se puede definir unas rayitas que veis en el tronco, en el lado izquierdo. Y nada más, voy a ver un poquito más el plano, para que podáis ver ya en plano abierto pues el árbol. Y nada más. Si os gustan las hayas, ánimo, que hay muchos viveros en la zona norte, en la zona de por Bilbao, por Vitoria. Ahí hay grandes viveros donde podéis comprar hayas, o si no, ir al bosque y recoger los sayucos e intentarlo a través de semilla. Hasta pronto, amigos.